Celebremos la vida. Es ese lugar seguro para volver a empezar. Te doy la más cordial bienvenida a este módulo número 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Sin importar el problema del cual necesites recuperarte, Jesús nos dejó 8 decisiones que van a sanar nuestro corazón en Mateo 5, del 3 al 10, que son las bienaventuranzas. Y la primera decisión que tenemos que tomar en nuestra vida es la decisión de aceptar la realidad. El 90% de la solución de un problema consiste en darse cuenta que el problema existe. La primera decisión que sana nuestra vida es la decisión de aceptar la realidad. En Celebremos la Vida hemos acuñado la frase "Póngale nombre al niño", refiriéndonos a identificar claramente cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para iniciar el viaje hacia la recuperación de un problema, lo primero que debemos tener claro es cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para eso es necesario dejar de negar el problema, ya que la negación es un arraigo que no nos permite viajar a encontrar la salida correcta. La mayoría de personas nos acercamos a Celebremos la Vida pensando que el problema no es nuestro, sino de alguien más, y que somos víctimas de las circunstancias. Uno de los ejemplos más comunes es el de los familiares de los alcohólicos. Se acercan buscando ayuda para el alcohólico. Sin embargo, después de algunas semanas de asistir a las reuniones, llegan a reconocer que han dejado de vivir su vida para vivir la vida de la persona que padece la adicción, convirtiéndose en codependientes. En Celebremos la Vida encontrará la ayuda que necesita para alcanzar una vida plena. Aprenderá a reconocer cuál es su problema y hacerse responsable de la parte que a usted le corresponda. Estamos en el módulo número 1. Yo te pido que tomes tu guía del asistente y vamos a ir a la página número 9, donde está la lección número 1 del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con la decisión número 1, la decisión de aceptar la realidad. El enunciado de esta decisión dice: reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Esta decisión está sustentada en Mateo 5:3, que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Me voy a apoyar en algunas notas que tengo acá en la guía del líder. Y es que un teólogo que se llama Donald Carson escribe un libro de 8 decisiones sanadoras y él nos explica que lo que Jesús quiso dar a entender cuando habla de dichosos los pobres en espíritu, dice que no significa ignorancia espiritual, tampoco pobreza económica o material, ni falta de coraje. Pobreza espiritual realmente significa este reconocimiento de una bancarrota espiritual, de llegar a un fondo tan profundo que nos hace indignos delante del Señor. Y este precisamente es el punto de partida para el proceso de recuperación. Por eso es importante ponerle nombre al problema, de qué necesitamos recuperarnos, porque si no sabemos de qué necesitamos recuperarnos, ¿ante qué nos vamos a derrotar? Cada decisión está acompañada de un paso. Y en este caso la decisión número 1 va con el paso número 1. El paso número 1 dice así: admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Qué importante es la admisión de nuestra impotencia ante nuestros problemas y el reconocimiento de la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. El primero en hacerlo o dejarlo por escrito es Pablo. Romanos 7:18 nos dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, dice Pablo, no soy capaz de hacerlo. Y ahora yo le hago una pregunta. Pablo es el escritor o el autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. Es un gran evangelista que está plasmado en la Biblia. Si Pablo tuvo la capacidad, después de tener ese encuentro maravilloso con el Señor, tuvo la capacidad de mostrarnos un camino de debilidad, ¿quiénes somos nosotros para pretender que no tenemos problemas y escondernos tras una máscara llamada negación? Hoy vamos a hablar de ese camino hacia la libertad que inicia
escapando de la negación. El tema de hoy es escapando de ese arraigo, porque es un arraigo. La negación es un arraigo que nos impide viajar a ese futuro que Dios tiene para nosotros. Mencioné que la negación es un arraigo, pero definamos qué es la negación. La negación, y lo tiene usted en sus notas, la negación es la parte de mi problema que no me deja ver el problema. O sea, ya los problemas vienen acompañados, como que fuera un kit, viene acompañado de un elemento que se llama negación. Estamos acostumbrados a negar nuestros problemas. Es muy visible muchas veces que no estamos bien, pero cuando nos preguntan inmediatamente sacamos la negación y decimos, no, estoy bien, todo bien, no pasa nada. O sea, es una conducta innata en nosotros el negar las situaciones. Y la negación es un arraigo, decíamos, que no nos permitirá viajar hacia el destino que Dios tiene para nuestra vida. Si nos imaginamos hacer un viaje y salir a través de un aeropuerto, antes de poder llegar a la puerta de abordaje tenemos que pasar por migración. Usted presenta su pasaporte. Si usted tiene un problema legal, va a aparecer arraigado y usted no puede salir del país. Lo mismo es en el proceso de recuperación. Si nosotros no salimos de la negación, si nosotros no llegamos a la admisión de un problema, si nosotros no llegamos a la admisión de esa ingobernabilidad que ese problema ha traído a nuestra vida, no vamos a poder empezar a viajar a esos planes que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Recordemos el ejemplo de los elefantes de circo. Desde pequeños han estado amarrados a una estaca que les impide avanzar. Cuando llegan a ser grandes no se dan cuenta que tienen la fuerza suficiente para arrancar esa cadena y avanzar. Así es la negación en nuestra vida. Llega a ser parte de nosotros y no nos damos cuenta que podemos pasar años viviendo en negación. Y esta negación, como ya lo dijimos, es un arraigo que me va a impedir viajar a ese futuro que Dios tiene para nosotros. Pero entonces, ¿qué logramos al escapar de ese arraigo llamado negación? Al escapar de la negación, puedo, punto número 1, comenzar mi viaje hacia la verdadera libertad. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Cuando vivimos en negación, comenzamos a utilizar todo tipo de máscaras para cubrir nuestro dolor. La negación nos paraliza y no nos deja vivir una vida plena. El mundo en el que vivimos nos ofrece cualquier cantidad de salidas, las cuales solo alivian el dolor momentáneamente. Celebremos la vida, es el lugar seguro para dejar de negar nuestro dolor y encontrar el camino que le dará libertad a nuestra vida. Aquí usted no va a sentirse señalado. Aquí usted puede encontrar ese lugar seguro donde podemos quitarnos esa máscara de negación que está impidiendo que nosotros logremos salir de ese problema. Quiero preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo lleva usted escondiendo su problema? Quizá no había encontrado un espacio donde poder ser vulnerable y hablar libremente de su problema. Yo le doy la bienvenida. Este es el lugar seguro donde usted puede salir de la negación y quitarse esa máscara que está cubriendo su dolor. Punto número 2. Al escapar de la negación puedo crecer hacia el futuro que Dios tiene para mí. Hablábamos que la negación es un arraigo que no me deja ir a ese futuro. Pero si yo escapo de esa negación, yo puedo crecer. ¿Hacia qué? Hacia el futuro que Dios tiene para mí. Salmo 107, 13 al 14 dice, es uno de los salmos favoritos de mi vida. Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Cuando estamos en un nivel de angustia, porque los problemas nos llevan a ese nivel de angustia. Yo también pasé ese proceso y hay un momento donde en mi vida pensaba que no había solución. Hemos atendido muchos casos en el Ministerio Celebremos. Usted no está solo si en este momento no encuentra salida a sus problemas.
pero como primer requisito usted tiene que salir de la negación para encontrar ese futuro. Recuerdo la historia de dos hermanos que vinieron al ministerio Celebremos y el hermano mayor buscaba ayuda para su hermano menor, su hermano pequeño de 40 años, ya no era tan pequeño, pero llevaban 20 años de vivir una esclavitud, el hermano pequeño al alcoholismo y el hermano grande codependiente de él, rescatándolo, pagando las colegiaturas, rescatándolo cuando él tenía algún accidente. Al final y al cabo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? El hermano mayor había dejado de vivir su vida por vivir la vida de esclavitud del hermano. Tratando de esconder el problema sin sacarlo a la luz, él llegaba y pagaba las cuentas para cubrir los problemas del hermano. ¿Qué es lo que pasó? Y tristemente debo de contarlo, unos 7 años después vuelvo a encontrarme a esta persona y sigue en la misma situación. Ahorita ya tendrá él unos 57 años y su hermano 47 años, era 10 años menor. Y tristemente tengo que decirle esto, ni el hermano menor salió del alcoholismo, ni él logró alcanzar ese futuro que Dios tenía para él, porque él, una persona con un muy buen nivel académico, con maestrías, con todo para ser feliz, ni siquiera pudo hacer una familia por hacerse cargo de los problemas del hermano. Una comunidad enferma. Una comunidad enferma manifiesta sus problemas como adicciones, dependencia a sustancias. Una adicción es un consumo de sustancias o actividades que una persona no puede controlar y lo llevan a conductas compulsivas que perjudican su calidad de vida. Un adicto tiene un desbalance en su deseo de gloria, esto es la capacidad de sentir sensaciones agradables, y trata de llenar ese vacío con el consumo de sustancias hasta convertirse en un adicto. Aquí se sitúan problemas como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, adicción a la comida, dependencia a pastillas para dormir, adicción sexual, lesbianismo y homosexualismo. Emociones desbordadas. Estos son problemas para controlar el temperamento. Las emociones se desbordan cuando una persona actúa inconscientemente, atropellando a cualquiera con lo que dice o hace y/o reacciona a diferentes estímulos sin pensar su respuesta. Una persona que manifiesta falta de control en sus emociones refleja heridas en su deseo de poder, capacidad de influenciar a los demás, y se descontrola demostrando prepotencia o se encierra y aísla, pudiendo llegar a deprimirse. Aquí se sitúan problemas como violencia intrafamiliar, mal manejo de la ira, neurosis, depresión, amargura, falta de perdón y ansiedad. Codependencia. Esto es, dejar de vivir la propia vida por vivir la de otros. El codependiente deja de vivir su vida para vivir la vida de alguien más, manifestando una excesiva y muy a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más o un grupo de personas, entre ellos pareja, hijos, familiares y amigos. Esta preocupación se convierte en un vínculo adictivo que normalmente se desarrolla con personas problemáticas, intentando rescatarlas una y otra vez, olvidándose de sus propias necesidades, lo cual al final generará frustración. El codependiente generalmente está lastimado en su deseo de honra, esto quiere decir lo que dicen de mí, y escapa en dos direcciones: o depende de lo que alguien más dice, o no le importa lo que los demás piensan acerca de su persona. Aquí se sitúan problemas como control, relaciones enfermizas entre familiares, abuso intrafamiliar, obsesiones, dependencia emocional y falta de límites. Referencia: Manual de Líderes, Ministerio Celebremos la Vida. Sin importar el problema del cual necesitas recuperarte, el punto de partida siempre va a ser el mismo y es salir de la negación. Punto número 3. Relacionarme con amigos y seres queridos, ya que no tengo que esconder quién soy. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando vivimos en negación, pretendemos ocultar quiénes somos y muchas veces nos privamos de relacionarnos con nuestros seres queridos. Evitamos ir a una reunión donde va a estar alguna persona, tratamos de que no sepan quiénes somos, pero cuando salimos de la negación encontramos
otras amistades que muchas veces van a ser temporales, pero a veces llegan a ser más que nuestros mismos familiares, que son nuestros compañeros de recuperación. Pero con ellos no tenemos que esconder quiénes somos. Y podemos entonces empezar a relacionarnos con las personas hasta que un día se cumple la promesa que dice Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. No te preocupes en este momento por tus relaciones familiares o tus relaciones cercanas. Yo te garantizo que si damos este primer paso de reconocer nuestros problemas, de admitir nuestra ingobernabilidad y de salir de la negación, comenzaremos ese proceso de sanidad de heridas. Y eso me lleva al último punto final. Al escapar de la negación puedo descansar y vivir confiado en que Él actuará. Salmo 146:7 dice: el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Es imposible vivir toda la vida negando un problema que muchas veces ya es evidente. Yo recuerdo que cuando llegué a ese fondo profundo donde tuve que reconocer un problema llamado alcoholismo, yo me resistí mucho. Yo quise esconder ese dolor. Me costó mucho derrotarme. Y cuando lo reconocí, me di cuenta que ya muchas personas se habían dado cuenta de la vida ingobernable que estaba llevando. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Mientras insistamos en negar nuestro problema, Dios no va a actuar y cada vez nos alejaremos más de su perfecta voluntad. Cuando salimos de la negación, Él comienza a trabajar en nuestro problema principal y poco a poco tendremos una vida llena de bendiciones. ¿Cuántos años has pasado esclavo de esta situación que te trajo a Celebremos? Yo quiero tener empatía contigo. Un día como hoy, yo también estuve en un grupo de recuperación. Un día como hoy fue la primera vez que yo llegué completamente derrotado y sin esperanza. Ese día me dijeron muchas cosas, algunas cosas que me confrontaron, otras cosas que me dolieron, pero te puedo decir, no me arrepiento, no cambio el peor día de mi vida ahora en los caminos del Señor por cualquier cantidad de días buenos que tuve en el mundo. La felicidad que ahora tengo, tú la vas a alcanzar. Solo tienes que comenzar por salir de la negación, por reconocer tus problemas y te garantizo que pronto vas a encontrar a ese Dios de la esperanza. Este módulo tiene esa promesa, cómo convertir ese dolor en esperanza. Trabaja una lección a la vez, trabaja un día a la vez y te garantizo que vas a encontrar pronto ese lugar donde vas a poder volver a empezar. Quiero que cierres tus ojos, quiero que inclines tu rostro y voy a orar por ti. Señor Jesús, te damos gracias. Hoy quiero bendecir a cada uno de los que está escuchando o viendo este video, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté en ese lugar, así como ese día estuvo en ese lugar donde yo estuve completamente derrotado y sin esperanza. Yo declaro que hoy es el día en que tu vida empieza a cambiar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén.